Y un miércoles más tenemos una nueva cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y ya contamos con la presencia de Miguel Galindo en directo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, fenomenal. Pues yo que me alegro mucho de Ya que nos está. digas esto. Ya está. Bueno, pues el Mirador de hoy nos traes este artículo que se titula Fantasías reales. Exactamente. Pues vamos a prestar atención Dicen para que, entenderlo bien. dicen que lo que es fantasía porque no es real. Nos equivocamos. Es posible que la fantasía se haga realidad. ¿eh? El único recuerdo que me quedó de mi primera comunión, nada menos, hace 1000 años. Fue allá por el Cretáceo. ¿eh? Cuando los dinosaurios todavía andaban por la Tierra. Aparte del chocolate para una docena y la mendicidad de la estampita, estoy hablando del recordatorio, fue, curiosamente, una mínima parte de aquella catequesis preparatoria antediluviana a la que se nos sometía entre la impartida en las escuelas y las esporádicas, más de tipo práctico y protocolario, porque era una preconfesión, con el cura en la sacristía. La última de todas era como una especie de, ¿cómo decirlo?, como pesada del alma por Osiris, como un examen final y repaso de no sé qué puñeta. Y esa escasa parte que se quedó conmigo fue tan solo que un par de cosas. Lo de que estuviésemos hechos a imagen y semejanza de Dios y que ese Dios estuviera en todo momento, en todas partes. Versus Catecismo Ripalda. El resto quedó borrado una vez disfrazado de caballero de Calatrava con una cruz roja que me ocupaba todo el escaso pecho y la mise en scène, como dicen los franceses. No me pregunten el porqué de tan corta y selectiva concisión. Pues no lo sé. Pero a partir de ahí me dio por pensar repetitivamente en esos casos y en cómo podía ser posible eso. Y empecé a imaginarme a Dios como un ser inmenso e inconmensurable, dentro del cual, en su inabarcable cuerpo, estaban incluidos los nuestros. El mío también, por supuesto. Era la única explicación lógica más a mano para que pudiera estar en todas partes. Y que nosotros estuviéramos hechos, si no ya a imagen, sí que a su semejanza, ya que nuestros elementos orgánicos formaban parte de él. Por supuesto que aquel recurrente y ocurrente pensamiento, que ya nunca me abandonó, no se me ocurrió compartirlo con nadie, ni siquiera con los más próximos y dignos de confianza. En aquella lejana época no estaban los tiempos ni las personas como para exponerse a un exorcismo. Un milenio después, se supo a través de la ciencia, naturalmente, que el espacio llamado vacío es muy superior al que ocupa lo que entendemos como materia, tanto en el universo como en nuestros propios cuerpos, como incluso dentro de los más densos, como puede ser el de una piedra. El microscopio electrónico pudo entrar en su momento en el interior de las cosas y comprobar que los átomos que componen nuestras células
bailan en un espacio aparentemente vacío entre ellos e incluso dentro de ellos mismos. Una vez se demostró la propia descomposición atómica. Acojonante física esta, oigan. Esto es, que si pudiéramos entrar en imaginación y conciencia dentro de nosotros mismos, a nivel de ese mismo microscopio electrónico, nos descubriríamos como un vasto universo interior donde nuestras propias células distan las unas de las otras grandes espacios vacíos, y donde esas aparentes acumulaciones celulares que forman nuestros órganos y tejidos aparecen como las nebulosas de estrellas y galaxias que nosotros mismos vemos en el cielo nocturno cuando levantamos la vista. O sea, estamos tan aparentemente vacíos por dentro como lo está el universo que nos contiene. A nuestros ojos, por supuesto. O el universo es que está tan aparentemente apretado y denso como a nosotros nos parece que está nuestro cuerpo. La cuestión es que si extendemos el paralelismo de la fantasía que yo tenía de crío sobre el cuerpo de Dios, cuerpo lo entrecomillo, comparativamente al nuestro, nosotros seríamos los dioses de nuestras propias células. En el caso, y por supuesto, de que nuestras células tuvieran algún tipo de conciencia de sí mismas y capacidad, aún elemental, de pensar. Y justo esto también, y se lo juro a ustedes por tutatis, yo tengo el mismo Dios que tiene Asterix, pensaba yo entonces. Una simple regla de 3 de las que ya entonces también nos enseñaban en las escuelas primarias y que yo asociaba, estoy hablando de la regla de 3, a la matemática hecha lógica. O sea, esto es a lo otro, ergo lo otro está directamente relacionado con esto. Si no es así, pido perdón a mi amigo Juanba de mates por mi atrevimiento. Pero es que Dios es matemática pura, pura lógica hecha de números, o por números. Pero estiremos aquella fantasía de Zagal a hoy. Einstein advertía sobre nuestro error de pensamiento al aplicarlo al concepto de espacio, al concepto de vacío. Decía que cuando pensamos en ese espacio, lo imaginamos dentro de algo, como de una caja, por ejemplo, o sea, con un continente. Una caja donde se meten cosas que van ocupando su espacio, pues hasta llenarlo. Y eso es una equivocación, un error. Pues limitamos un espacio cuando el espacio no tiene límites. De hecho, las propias cosas con que llenamos la caja, la supuesta caja, también están repletas, a su vez, de su propio espacio interno en su materialidad. Hasta el propio átomo contiene espacios entre sus propios neutrones, protones, etc. Mi idea de Dios infantil, mi fantasía, si así lo quieren, iba tomando forma. Y hablar de forma también es un decir, pues con tanto espacio entre la materia visible, lo de la forma es más una percepción de nuestros sentidos que una realidad manifiesta. Otra fantasía más que tomamos como real sin serlo. El budismo tiene razón, y lo digo de paso, y porque viene al caso, que todo lo creado está relacionado y contenido en sí mismo, y que, naturalmente, tan formamos parte de ese Dios
catecísmico, como ese Dios forma parte de nosotros, en idéntica proporción y manera y medida, como diría el legislador romano, quod pro quod. Pero queda suelto lo de esos espacios de los que tanto he hablado. Y no sé si podríamos tratarlos como vacíos, pues no son otra cosa que energía en movimiento continuo, creando y descreándose a sí misma y en sí misma y por sí misma, muriendo como energía para nacer como materia y muriendo como materia para renacer como energía. ¿Les suena en algo a nuestro propio nacimiento y muerte? Morimos y nacemos en lo que llamamos, pero que no conocemos, por Dios. ¿No será la famosa por equivocada muerte de Dios en la que hablaba Nietzsche y que las iglesias tergiversaron para que no lo entendiéramos? En fin, cada cual ande sus propios caminos y fantasías, viva en ellas y con ellas, y puede que nos lleven al mismo sitio y lugar del que partimos todos. No las desprecien ni las minusvaloren. Existe un mecanismo universal suelto por ahí que se llama sincronicidad y que nos puede ser tremendamente útil si andamos atentos nuestras sendas y nuestras horas. Suele aparecer cuando menos te lo esperas, muchas veces a corto plazo, en días, en semanas, a veces en horas, en meses, en años, varias veces en la vida. Y el caso es que está a nuestro servicio, no nosotros al suyo, para lo poco que la usamos. En fin, una lástima. Bien, pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo en directo leernos en Radio Torre Pacheco Fantasías Reales. Y ahora vamos a conocer los comentarios, ¿vale? Vamos a comenzar con el de María, que es el primero. Me he quedado del de esta semana con lo de la pesada del alma por Osiris, que citas al principio de tu artículo. Perdóname, pero ahí no llego. ¿Podrías explicarme a qué te refieres exactamente? Gracias. No, de nada. Bueno, eso es un clásico egipcio, ¿eh? La cultura egipcia, pues dice, está impregnada del post-mortem, de la vida después de la muerte. Y entonces dice que una vez que uno deja de existir, Osiris en su balanza pesa el alma de los muertos. En fin, es un poco también lo que la Iglesia Católica, ese juicio final. Y claro, yo pensaba en aquello cuando nos recibía el párroco o el pacorro del pueblo, y un poco nos hacía vomitar todo lo que llevábamos dentro a ver qué era bueno y qué era malo para poder recibir aquella comunión que no entendíamos, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué viene este tercer grado? A eso me refiero. Bueno, pues ahí queda respondido esa pregunta, esa duda de María. Y vamos ahora con el comentario de Mondovilio. No es normal que a un crío de 7 años se le ocurran estos dilemas de pensamiento. Discúlpame que te lo diga, aunque tampoco es raro en ti, ¿verdad? Creo entender que antes o después a toda persona nos aterrizan en la mente, o mejor, desde la mente, estos retos. Y digo yo que será por algún motivo, ¿no? Pues no lo sé, Mondo. Yo siempre he pensado que esas fantasías, pues se les ocurren a todos los críos que son críos en algún momento de ser críos. Pienso, no lo sé, igual estoy equivocado, porque claro, yo solamente puedo medirme por mis propias experiencias, pero pienso que más tarde o más temprano, se nos ocurren a todos, otra cosa muy distinta es que haya quien los deseche, como diciendo, ¿qué cosas se me ocurren? O hay otros
que no los desechemos, sino que se nos quede ahí en el caletre y que estén dándonos vueltas hasta que lo afrontamos y soltamos pues ese famoso coño y perdón. O eureka también, O eureka. por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo griego no sé. Vamos ahora a conocer el comentario de Mercé. No puedo evitar recordar en mi preparación a la primera comunión lo que me dijo mi tía abuela. No vas a entender absolutamente nada, pero no te preocupes, algún día yo te lo explicaré todo. Y un día me lo explicó y yo lo entendí. Y desde entonces busco por un camino paralelo. ¿Has visto? O sea, lo que yo le intentaba explicar a Mondo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? O sea, alguien o algo, o uno mismo, te dice, bueno, tranqui, alguna vez lo entenderé. Y efectivamente, alguna vez llegas a entenderlo, o por lo menos acercarte a ello. Conocemos ahora el comentario de Jerónimo. Yo soy bastante más joven que tú y mi celebración no es comparable. Pero puedo asegurarte que con todo, la tuya fue mucho más auténtica que la mía, centrada solo en el festejo y el protagonismo. Bueno, según cómo se mida, claro, yo creo que el fondo es el mismo, lo que pasa es que las formas no. Entonces, pues, entonces era chocolate para 12 y sin churro. O sea, que ya ves tú, era, pues, y hoy pues son bodas. Hoy es una auténtica vergüenza, un disparate, un fuera de todo sentido. En ese aspecto podríamos hablar, pero vamos, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Para mí aquello fue una fiesta, pues lo mismo que para ti lo sería en el acuario, o lo mismo que ahora, pues lo es para los que lo celebren en un castillo, que no sé cómo va la cosa, pero creo que vamos, que irá por ahí. Comentario de Monse. Me dice Mondo que tu tercer párrafo es pura y dura física cuántica y me deja con la boca abierta. ¿Qué tiene que ver la fe con la ciencia? Sois muy raritos los dos. Somos muy raritos, sí, a mí me dicen, bueno, a mí no me dicen rarito, a mí me dicen puñeteramente raro, pero cuestión de matices, sí que tiene que ver muchísimo, muchísimo. O sea, vamos a ver, la ciencia lo que busca, y a lo mejor sin darse cuenta, es el camino que tiene trazado toda ciencia, pero lo que busca la ciencia es que la fe se apoye siempre en algo y no nunca en tener fe por tener fe. Creer sin ver, como se dice que la fe. Eso es un auténtico disparate. Eso solamente puede decirlo una iglesia para meterte un dogma entre pecho y espalda y que no piense. La fe necesita creer y para creer se necesita entender. Y ahí está la ciencia, para que entiendas. Leemos ahora el comentario de José Antonio. Pertenezco al grupo de la escuela madrileña, ya sabes. Me encargan que te diga que si no hay precensura, como en el anterior, que al menos de momento parece que no, trabajaremos con este para un par de charlas. Bueno, pues nada, estupendo. Parece que no hay precensura. Madre mía, ¿dónde hemos llegado? Bacalao. En fin, me alegro mucho que no haya precensura. Vosotros seguir vuestra marcha y oye, para mí es una satisfacción, ya os lo he dicho muchas veces, de que mis cositas os puedan aprovechar. Comentario de Adelina. Me estreno en escribirte, pero soy seguidora tuya más o menos habitual. Eres único en sacar de un relato costumbrista y familiar un principio trascendental. Es como el que pone una lombriz en el anzuelo para que pique el pez, pero me gusta. Bueno, y tú eres el pez. No, mira, en este caso, en mi caso, puede ser que sea así, visto desde tu perspectiva personal. Pero en este caso, como en otros paralelos, los peces que pican es porque quieren. O sea, alguien se siente atraído por algo que no se puede explicar, pues, de una de mis artículos. Y entonces lo lee.
¿Mm? O sea, el pez pica porque quiere picar, le apetece picar, a ver qué, si es lo que parece eso o no. Esa es la única diferencia, que nosotros tenemos conciencia de anzuelo y tenemos conciencia de lombriz. Y mi obligación moral es que esa lombriz y ese anzuelo tengan contenido para la gente que lo lee. No sé si me habré explicado bien. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Otro comentario. Este es de Juan Carlos. Donde hablas del todo y del vacío, me ha recordado una vieja leyenda sobre San Agustín, la de aquel niño que quería meter el agua del mar en un hoyo de la playa, por lo de entender lo de la Santísima Trinidad y que era un ángel con un mensaje. ¿Tú la conoces? Sí, la conozco. Bueno, eso es una leyenda antiquísima. Antes, en esos catecismos ripaldes, en aquellas historias sagradas con las que nos amenizaban, estaba esa. Se dice que, y además era a tanto y atento a la Santísima Trinidad. O sea, nadie entendía ni nadie entiende la Santísima. ¿Esto por qué? La Santísima Trinidad. Y entonces la Iglesia ponía este ejemplo, sin duda falso, como diciendo, no tienes por qué entenderla, solo tienes que creer en ella y basta. ¿Para qué entenderla? Dice que estaba paseando San Agustín por la playa y había un crío haciendo un hoyo en la arena y le pregunta ¿qué hace? Y le dijo, intento meter el agua del mar en este hoyo. Y dijo San Agustín, eso es imposible. Y contestó el zagal que era un ángel. Más imposible es que entiendas tú el misterio de la Santísima Trinidad. Fíjate si me acuerdo. Sí, sí, tienes muy, muy buena memoria. Fíjate si me acuerdo. Bueno, pues eso, el mar se puede meter en un hoyo. ¿Por qué? Porque el mar se ha sacado de un hoyo. El Big Bang lo demuestra, ciencia pura. Todo lo que existe de un punto. De manera que el ángel ese dice, ¿y por qué no puede ser reversible? ¿Por qué no puede coger todo en un puño? Si todo salió de un mismo puño. Lo de la Santísima Trinidad es un tirar balones fuera por parte de la Iglesia. Tú no tienes que entender, tienes que asentir. Yo te lo digo, es dogma y tú te lo crees, y punto pelota. ¿Qué puñeta entender la Santísima Trinidad? Algún día hablaremos de la Santísima Trinidad porque tiene su explicación. No es la que dice la Iglesia, por supuesto, pero la tiene. Otro comentario, este es de Mercedes. Hay que ver la cantidad de cosas que sacas del relato de tu primera comunión y que nada tienen que ver con el hecho en sí mismo. A veces no sé si son fruto de tu imaginación o de tu preparación. Una amiga mía dice que tú te inventas muchas cosas. Bueno, pues si lo dice una amiga tuya será. Pero yo me invento poco, Poco. Yo tengo que leerlo todo, tengo que pasarlo por el tamiz de la lógica, del sentido común, de muchas cosas. Y entonces lo suelto. A lo mejor no lo suelto como lo he leído. Y entonces lo mezclo con mis recuerdos, con mis cosas, con mis casos. Eso es cierto. Pero de inventar poco. Poco. Imaginación la justa. Eso también te lo digo. Si es bueno o es malo, no lo sé. No me voy ahora a poner a discutir. Pero imaginación. Yo le preguntaría, os preguntaría a tu amiga y a ti, ¿qué es la imaginación? Y a lo mejor tenemos para otro rato. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ahora conocemos el comentario de Martín. Desde luego, amigo mío, para haber sacado tus primeras fuentes del catecismo Ripalda, hay que ver lo que te has separado del camino. De lo que quisieron enseñarte a lo que has aprendido va un abismo y parte de otro. Hay cosas tan misteriosas que no llegan a comprenderse. Bueno, igual no son tan misteriosas. Mira, al final de todo, cuando recorramos este camino evolutivo, que es el mundo, todo tendrá explicación. Absolutamente todo.
¿eh? De momento, pues hay que tener paciencia, hay que vivirlo y vivirlo pues lo más acorde posible, con nuestra conciencia y con nuestra consciencia, que no es lo mismo, aunque estén emparentados. Comentario de Antonia. Citas al budismo, así como de refilón, y yo tengo que decirte que soy una atraída por la filosofía budista y me parece ver en tus escritos cierta tendencia en ti hacia ella. Puede que me equivoque o pueda que hasta te ofenda, pero me da esa sensación. No, no me ofendes en absoluto. Además puede que tengas razón, puede que eso eres una buena observadora. Te voy a decir una cosa, cantidad de principios cristianos, no hablo de católicos, cantidad de principios cristianos los defiende el budismo. ¿Por qué? Porque son los mismos principios vistos desde diferentes ópticas. Óptica oriental, óptica occidental, cuestión de culturas. Pero los principios son los mismos, son principios. Luego, si son principios, y nada más que hay unos principios, son los mismos. Y llegamos al último comentario, y es de Mariano. Así que esas eran tus fantasías reales anunciadas la pasada semana y que no supimos ni quisiste desentrañar. Pues se ajusta el título como un calcetín. Todo lo que dices parecen fantasías, pero sin embargo, según la más estricta ciencia actual, son tremendamente reales. Deberíamos de revisar nuestras creencias. Claro, pues en el momento en que revisemos nuestras creencias, al final llegaremos a un solo pensamiento. Las fantasías de ayer son realidades hoy. Alguien que tenga una óptica de vida de más de 50 años, que piense en sus primeros años de esos 50, si no era una fantasía, comunicarnos a través del aire con un aparato que llevábamos en el bolsillo. ¿Eso no era una fantasía? ¿Y hoy qué es? Entonces, ¿existe la realidad o no existe la fantasía? La fantasía no es ni más ni menos que una realidad fuera de su tiempo. Pensad en ello. Buena reflexión, Miguel. Bueno, pues fantasías reales, el artículo que nos has leído en El Mirador esta semana, Miguel, y adelantamos para el próximo programa. En justa correspondencia. En justa correspondencia. ¿Lo dejamos ahí? ¿Adelantamos algo? No, hombre, vamos a ver, lo único que puedo adelantar es lo que dicen esas tres palabras. La semana que viene, estoy correspondiendo a algo o a alguien o a alguienes. Ni más ni menos. Bueno, pues lo descubriremos la próxima semana. Exactamente. Como siempre, Miguel, darte las gracias por estar aquí en Radio Torre Pacheco. De nada. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao.